Bueno, pues muy buenos días a todos. Y por poco y nos quedamos sin mensaje. Antes que nada, gracias por estar aquí el día de hoy. Y también antes de empezar el mensaje, quisiera aprovechar hoy que estamos reunidos para darle las gracias a Dios por la vida de nuestro hermano y director ejecutivo Max Burgunder, ¿no? Que como informamos, él ya se encuentra hoy frente a nuestro Señor, después de haber servido en este cuerpo los últimos 10 años luchando contra el cáncer. Y es un momento triste para quienes lo conocemos porque por el momento no lo vamos a poder ver más hasta que estemos frente a Él. Y es que cuando nosotros podamos estar con el Señor y nos podamos volver a encontrar ahí. Max fue un líder que siempre buscó la excelencia para el Señor, pero quienes tuvimos la oportunidad realmente de estar cerca con Él, pudimos darnos cuenta que a Él le interesaba más la gente. Y cada vez que estabas con Él, Él se encargaba de hacerte sentir que estaba presente contigo, de escucharte y de compartir alguna palabra de sabiduría. Yo en lo personal me quedo con el ejemplo de esta fe segura que Él tenía en Jesús, y que fue la que le permitió seguir sirviendo, viviendo y sirviendo al Señor con gozo en medio de esta dura batalla que libró contra el cáncer. Así es que a pesar de la tristeza, que por el momento pues ya no lo veremos más, yo creo que también es un momento de gozo por él, porque la palabra de Dios es segura, y el apóstol Pablo, él decía que él preferiría estar ausente del cuerpo y presente con el Señor. Y la realidad es que Él estuvo en el tercer cielo, Él estuvo viendo, lo vio, regresó, y Él estaba seguro que era mucho mejor y que el mejor lugar para estar era estar frente al Señor. Y esto es lo que debe darnos confianza de saber que Max, Él puso su fe en Jesucristo como su Salvador. Y entonces tenemos la certeza que Él ya no está sufriendo, Él ya no está enfermo, Él se encuentra totalmente sano, gozando de la presencia del Señor. Y bueno, quisiera nada más que hagamos y que oremos y que le pidamos al Señor, más que nada, en agradecimiento por su vida. Y pidamos también por la familia, que es un momento triste que están pasando de estar separados temporalmente de Él. ¿Oramos? Amado Padre, gracias te damos esta mañana por la oportunidad de estar aquí reunidos alabándote, Padre. Y Padre, gracias te damos esta mañana por la vida de Max. Señor, este hombre que entregó su vida a ti, Señor, y que decidió venir a servir su cuerpo a través en esta iglesia, Padre. Un hombre que peleó una gran batalla, Señor, pero que fue una bendición que tú nos mandaste y pudimos ver a tu Hijo Jesucristo a través de él en cada interacción que teníamos. Gracias por esa bendición, Padre. Y Padre, también te queremos pedir por Gina, su esposa, Jessica, Andrew, Susan, sus hijos y sus familias, Padre, para que en este momento triste, Señor, de esta separación temporal, tú les des ese consuelo sobrenatural que solo tú puedes dar, esa paz sobrenatural que tú das, y que les des gozo en medio de esta tristeza, Señor, de saber que Él está frente a ti, sano, gozándose, Señor, y conociéndote más con esa sed que siempre tuvo de conocerte, Padre. Padre, ponemos esta familia, ponemos a nuestra comunidad en tus manos, en el nombre amado de tu Hijo Jesús. Amén. Y pues bueno, estamos llegando ya en nuestra serie de Ruth, y estamos llegando al capítulo 4, donde ya es el último capítulo. Ya solamente nos queda este mensaje y el próximo domingo para terminar. Y bueno, pues si has estado viniendo y la has estado siguiendo, ¿a poco no te ha parecido una historia hermosa? O sea, ver cómo Dios con su mano invisible va redimiendo la situación de quebranto en el que están Ruth y Noemí. Y no solo eso, sino también darnos cuenta que esta historia es un bello cuadro de la obra que Jesús está haciendo por nosotros, por su humanidad. Es hermoso. Y si nos visitas por primera vez y como un repaso para poder entender de qué estamos hablando, el libro trata sobre esta joven moabita llamada Ruth, quien junto a su nuera Noemí habían regresado a Belén solas y sin hijos de la tierra pagana de Moab tras la muerte de sus esposos.
y era en una época de mucha decadencia política, espiritual y moral que había en Israel, donde cada quien hacía lo que le parecía correcto según su propio criterio. Algo probablemente no muy difícil a lo que vivimos hoy. Pero su situación era tan difícil que Noemí estaba segura que Dios había sido muy duro con ellas. Pero también vemos en la historia que a través del amor leal de Ruth, que le tiene a ella, la diligencia que tiene, esta confianza que ella ha puesto en Dios de Israel, dejando atrás estos dioses paganos, Noemí empieza a ver cómo Dios no las ha abandonado y que su mano invisible no solamente las va sosteniendo, sino que las va progresando. Ruth ha encontrado gracia en un hombre que se llama Boaz, que es un hombre de Dios, de carácter íntegro, que era difícil de encontrar en esa época, y que ha reconocido la diligencia y el carácter hermoso de Ruth y de Noemí, de Ruth hacia Noemí, y la ha acogido amablemente para dejarla recolectar espigas en su campo para que se puedan sostener y también para darle a ella un lugar seguro. Pero no solamente eso, sino que gracias a la providencia de Dios, ese hombre ha resultado ser un pariente redentor de Noemí. Y esto de redentor lo vemos en Levítico 25. Dios le dijo a Israel que la tierra era de él. Y si alguien hubiera tenido que vender su tierra por alguna dificultad económica, el pariente redentor tenía la responsabilidad de redimirla para que esta tierra pudiera regresar a la persona que estuvo en problemas. Y en Deuteronomio también, Dios también les dijo que si un esposo fallecía, dejando a la viuda sin hijos, este pariente redentor debía procurar la descendencia de la familia a través de un matrimonio con ella, un matrimonio de levirato, para que el nombre de la familia no fuera borrado de Israel y tampoco la heredad de la familia. Así que cuando Noemí se da cuenta de esto y pensando también ayudar a Ruth, y tal vez de una manera que es cuestionable y que fue lo que vimos la semana pasada, le dice a Noemí que se arregle, que se perfume y que vaya a buscar a Boaz en medio de la noche a este lugar donde se trilla el trigo, que se esconda, que se espere a que duerma después de haber cenado y haberse tomado unos vinitos y bueno, que se postre a sus pies para pedirle que la redima, dispuesta a hacer lo que él quiera. Entonces Ruth obedeció a Noemí y cuando Boaz despierta y la ve a sus pies, él pudo haber tomado ventaja de la situación, pero él es un hombre de Dios. Entonces, así es que no lo hizo, más bien hizo hizo lo correcto conforme a la palabra de Dios. Y reconociendo este amor y cuidado que había dado Ruth a Noemí, y también agradecido de que ella le hubiera pedido a él redimirla cuando él era un hombre mucho mayor que ella. Él asume esa responsabilidad, pero le hace saber que hay un pariente redentor más cercano que tiene el derecho a redimirla. Ahora sí que está en primer lugar de redención. Y que si éste decide redimirla, está bien, pero que si no, él le asegura que él la va a redimir. Y la envía de regreso a su casa, sin que nadie sepa que estuvo ahí, con una gran porción de granos que le da, simbolizando este compromiso matrimonial que estaba haciendo con ella. Así que esta es la situación en la que estamos. Boaz desea redimir a Ruth y casarse con ella. Ella está dispuesta a hacerlo, pero existe el riesgo de que el pariente redentor acepte redimirla y casarse con ella. Una situación difícil, ¿no? Y eso nos ayuda a cuestionar y nos sirve como escenario como para preguntarnos nosotros, ¿cómo actuamos nosotros y cómo hacemos, o si hacemos lo correcto cuando vemos que hay un riesgo de por medio y que corremos el riesgo de que las cosas no resulten como queremos? ¿Hacemos lo correcto confiando en que Dios se encarga del resultado? ¿O tratamos de darnos una ayudadita, aunque rompamos un poco las reglas, haciendo lo que nos parece correcto para minimizar ese riesgo? Pues eso es lo que vamos a ver hoy. Yo te invito a que leamos la palabra. Vamos a leer Ruth,
del capítulo 4, versículo 1 al 13, vamos a ver qué fue lo que hizo este hombre enamorado. Así es que en reverencia a la palabra te invito a que nos pongamos de pie para leer la palabra del Señor. Booz, por su parte, subió hasta la puerta de la ciudad y se sentó ahí. En eso pasó el pariente que él había mencionado, responsable de redimirlas. Ven acá, amigo mío, y siéntate, dijo Booz. El hombre se fue y se sentó. Entonces Booz llamó a 10 de los jefes de la ciudad y les dijo, siéntense aquí. Y ellos se sentaron. Booz dijo al pariente redentor, Noemí, que ha regresado de la tierra de Moab, está vendiendo el terreno que perteneció a nuestro hermano Elimelec. Consideré que debía informarte del asunto y sugerirte que lo compres en presencia de estos testigos y de los jefes de mi pueblo. Si vas a comprar el terreno, hazlo. Pero si no lo vas a comprar, dímelo para que yo lo sepa. Porque ningún otro tiene el derecho de redimirlo sino tú, y después de ti yo tengo ese derecho. Yo lo redimo, contestó. Pero Booz aclaró, el día que adquieras el terreno de Noemí, adquieres también a Ruth la moabita, viuda del difunto, a fin de conservar su nombre junto con su heredad. Entonces no puedo redimirlo, respondió el pariente redentor, porque me podría perjudicar mi propia herencia. Redímelo tú, te cedo mi derecho, yo no puedo ejercerlo. En aquellos tiempos, para ratificar el rescate o el traspaso de una propiedad en Israel, una de las partes contratantes se quitaba la sandalia y se la daba a la otra. Así se acostumbraba legalizar los contratos en Israel. Por eso el pariente redentor le dijo a Booz, cómpralo tú, y se quitó la sandalia. Entonces Booz proclamó ante los jefes y ante todo el pueblo, hoy ustedes son testigos de que le he comprado a Noemí toda la propiedad de Elimelec, Quilión y Mahlón. También he tomado como esposa a Ruth la moabita, viuda de Mahlón, a fin de preservar el nombre del difunto con su heredad, para que su nombre no desaparezca de entre su familia ni de los registros del pueblo. Hoy son ustedes testigos. Los jefes y todos los que estaban en la puerta respondieron, somos testigos. Que el Señor haga que la mujer que va a formar parte de tu hogar sea como Raquel y Lea, quienes juntas edificaron el pueblo de Israel. Que sea su nombre ilustre en Efrata y adquiera renombre en Belén. Que por medio de esta joven el Señor te conceda una descendencia tal que tu familia sea como la de Fares, el hijo que Tamar dio a Judá. Así que Booz tomó a Ruth y se casó con ella. Cuando se unieron, el Señor le concedió quedar embarazada, de modo que tuvo un hijo. Palabra de Dios. Puedan sentarse. Lo que vemos es que, a pesar del riesgo de que Ruth terminara casada con el pariente, Booz hizo lo correcto. No conforme a su criterio, sino conforme a la palabra de Dios. Y el resultado fue que Dios los bendijo. Ese es el resultado. De hecho, es el principio que vamos a estar viendo, que a pesar del riesgo, hay bendición cuando actuamos conforme a su palabra. Y es muy real. Fíjense, en primer lugar, él fue proactivo para buscar a su pariente y escoger un lugar que facilitara la situación de este asunto. Ese mismo día fue a la puerta de la ciudad para esperar a que pasara por ahí y poder resolver el tema. La puerta de la ciudad era un lugar conveniente para localizarlo, ya que todo el mundo pasaba por ahí, camino a los campos, camino a la era donde se trillaba el trigo, o cuando iban a otras ciudades. Y también era el lugar donde se realizaban transacciones jurídicas, ya que como las ciudades antiguas estaban construidas de una manera muy compacta a lo largo de calles estrechas, la puerta era un lugar espacioso donde se congregaba la gente para este tipo de transacciones. Así es que él va ahí, y lo que hace después, en segundo lugar, es que buscó una solución que fuera legal, que fuera justa, que fuera duradera. Cuando el pariente pasa por ahí, lo llamó y para que se sentara,
y también llamó a 10 de los ancianos o jefes de la ciudad en calidad de testigos, para que ellos fueran quienes supervisaran la transacción legal y se aseguraran que todo se hiciera de acuerdo con la ley y con la costumbre. En el libro de Deuteronomio él sabía que se necesitan 2 o 3 testigos para resolver disputas. Él aquí manda llamar a 10, donde la gente y la gente que estudia, los estudiosos piensan que en esos días este era el número necesario de gente, de testigos para tramitar este tipo de asuntos. Booz pudo haber intentado negociar un acuerdo en privado. Total, en ese entonces la gente hacía lo que era mejor y lo que ellos pensaban que era mejor para ellos. Pero vemos que no hizo eso. Él sabía que esto tenía que ser público, que tenía que ser legal y, más importante, conforme a la palabra de Dios, para garantizar que Ruth y Noemí fueran redimidas correctamente y de manera permanente. Así es que después de esto, y en tercer lugar, le plantea la situación y sus intenciones claramente. Le hizo ver al pariente y a los testigos que Noemí está vendiendo las tierras que pertenecieron a su marido y que al pariente le correspondía el derecho de redimirlas, pero que si no lo hacía, y fue claro, dice, yo lo haré. Al redimirlas, el pariente tendría muchas posibilidades de ampliar sus propiedades. Con Noemí, como Noemí no tenía heredero, cuando ella muriera, la tierra quedaría como parte de la familia de él y pasaría a sus herederos. Así que el dinero utilizado para redimir la tierra sería una buena inversión con un muy buen retorno, yo diría. Una situación muy atractiva a la cual él dijo, claro, por supuesto que le entro, yo la redimo. Pero cuando Booz le dijo que como redentor también tenía que casarse con Ruth para preservar la herencia, la descendencia de la familia de Elimelech, dijo, ahí ya sí ya no estoy tan seguro, ¿no? Empezó a ver la responsabilidad de redimirlas más como una carga, ¿no? Porque con Ruth en la ecuación, el panorama económico cambia totalmente. El hijo que naciera de Ruth sería el heredero de esa propiedad por la cual estaba pagando y se quedaría con ella. Y en este caso, el dinero utilizado por el pariente para rescatar esta propiedad ya no sería recuperado y por lo tanto para él sería una pérdida. También tendría costos adicionales para mantener a Ruth, a Noemí, a los hijos que vinieran. Incluso es posible que tuvieran derecho sobre la herencia del resto de las propiedades. Así es que la matemática aquí no sumaba y prefirió ceder el derecho a Booz diciendo que no puedo hacerlo, ¿no? No podía hacerlo. Cuando en realidad sí podía. Era lo correcto conforme a la palabra de Dios, pero más bien no quiso hacerlo, ¿no? Y le cedió el derecho a Booz dándole la chancla. Esto de la chancla sería paralelo a cerrar una transacción hoy en día firmando un documento o entregando un juego de llaves, ¿no? Al entregar la chancla, estaba entregando simbólicamente el derecho a caminar sobre la tierra que él estaba cediendo, ¿no? Y yo creo que si hoy fueras realtor, tendrías que andar con una canasta porque tenías que estar cargando varias chanclas de las transacciones que vas haciendo, ¿no? Pero eso es lo que se acostumbraba en aquel día. Pero bueno, una vez hecho esto, y ya en cuarto lugar, por último, y ya con este derecho que ya adquirió, asumió entonces su responsabilidad, declarando que estaba redimiendo la propiedad de Noemí y que tomaba a Ruth como esposa para preservar el nombre de su familia y de su heredad. Así que podemos ver que Booz actuó con el carácter de un hombre que ama al Señor, que sabe lo que es correcto conforme a su palabra y que a pesar del riesgo actúa. Vemos en Josué 1:8 que dice que recita siempre el libro de la ley y medita el día y la noche en él. Cumple con cuidado todo lo que en él está escrito, así prosperarás y tendrás éxito. Medita día y noche en el libro de la ley. Se refiere a la palabra. Y haz todo lo que está escrito. Hoy en día
con tantas voces diciendo lo que está correcto, diciendo que lo correcto es lo que te hace sentir bien, diciendo que lo correcto es lo que te da paz, diciendo que lo correcto es que seas tú mismo. Sé tú mismo, Dios te hizo así, sé tú mismo. Eso es lo correcto. Busquemos siempre en su palabra qué es lo correcto, qué es lo agradable a Dios y practiquémoslo. Porque a pesar del riesgo, que es lo que estamos viendo, hay bendición de Dios cuando actuamos conforme a su palabra. Proverbios 21:3 lo dice. Al Señor le agrada más cuando hacemos lo correcto, lo justo, que cuando le ofrecemos sacrificios. A Dios le agradó ver que Boaz hizo lo correcto y lo bendijo, permitiendo que se casara con Ruth. Y la palabra dice que además les concedió tener un hijo, porque al hacer lo correcto estamos invitando a Dios a que se involucre en lo que estamos haciendo, confiando en que Él se encarga del resultado. Hagámoslo. Pero, ahora bien, y te invito a reflexionar. Pudo haber pasado que el pariente cercano hubiese asumido su responsabilidad, pudo haber pasado, ¿verdad? Y que hubiera redimido a Noemí y a Ruth. Eso podría haber pasado, él haciendo lo correcto. ¿Hubiera significado que no hubo bendición entonces? ¿Y que Boaz entonces perdió por estar haciendo lo correcto? ¿Hubiera sido una pérdida para él? La verdad es que no. Porque lo hermoso de cómo actuó es que a pesar de ello, de que hubiera sucedido eso, el pariente redentor las hubiera redimido y hubiera habido bendición en la vida de Ruth y Noemí, ya que él les brindaría la seguridad permanente que necesitaban y el nombre de la familia de Elimelech no sería borrado. Como quiera, habría bendición. Por lo que más bien, en vez de ser una pérdida para vos, hubiera sido un sacrificio, que es diferente. Porque él hubiera logrado bendecir a Ruth con el costo o con el sacrificio de no casarse con ella. Entonces esto es un sacrificio, o hubiera sido un sacrificio en vez de pérdida. Y entonces así es como tenemos que empezar a ver el riesgo. Ante el riesgo de hacer lo correcto, quien piensa en sí mismo ve posible pérdida y ve que es una carga. Pero quien piensa en bendecir al otro ve posible sacrificio, pero es amor sacrificial. Y dependiendo de cómo lo vea uno, va a ser carga o va a ser amor sacrificial. El pariente redentor, pensado en sí mismo, vio el riesgo en su patrimonio, una posible pérdida, y por lo tanto para él hacer lo correcto era una carga. Era carga hacer lo correcto. ¿Y qué dijo? No puedo. O más bien era, no quiero. En cambio, vos, pensando en Ruth, vio el riesgo de no terminar casado con ella, que era un posible sacrificio, y por lo tanto hacer lo correcto era una oportunidad de amar sacrificialmente. Y amó sacrificialmente, dispuesto a correr el riesgo. Así que cuando haya un posible costo en hacer lo correcto conforme a la palabra de Dios, tenemos que estar pensando, ¿es una carga o es amor sacrificial? ¿Ok? Entonces, por ejemplo, si sabes que alguien necesita ayuda tuya y estás en posibilidad de ayudarlos, y no sabes cuánto tiempo le tienes que invertir, y tal vez no sabes igual si te puede costar dinero, lo correcto es ayudar, porque Dios nos pide que amemos a nuestro prójimo como nosotros mismos. ¿Tú lo ves como una carga o lo ves como amor sacrificial? Si ves que alguien que tú estimas está haciendo algo que no es correcto, vamos a suponer que está chismeando y está desbaratando a una persona con el chisme, fomentando desunión. Lo correcto es hablar con esa persona para edificarla. Pero puede ser que se ofenda y pierdas la relación, ¿no? Pero hablando con ella puede ser que ella corrija y sea una bendición para ella. Entonces, ¿tú lo ves como una carga o lo ves como amor sacrificial? ¿O tuviste un desacuerdo con alguien
y la relación está dañada, y lo correcto es amarnos unos a otros, perdonarnos, buscar la unidad, y tienes que ir a hablar con ella porque lo correcto, lo que nos pide Jesús es hacerlo para estar en paz con ella. ¿Lo ves como una carga que es lo que tienes que hacer o lo haces como amor sacrificial a pesar del riesgo que implica tener que ir a resolver esa situación? O tal vez estás en la escuela o en el trabajo y has escuchado o tienes un gran amigo o amiga que no ha escuchado la noticia de salvación que hay en Jesucristo. Y lo correcto y lo que nos llama es a compartir esa noticia si estamos viendo que no la conoce. Pero sabemos que se puede burlar o en el trabajo inclusive nos pueden amonestar. ¿Qué hacemos? ¿Lo vemos como una carga o actuamos con amor sacrificial? Esa es una gran reflexión que vos nos hace hacer el día de hoy. Y como hemos venido viendo, la historia de Ruth es este cuadro de cómo Jesús nos redimió, dispuesto a hacer el sacrificio de pagar con su sangre el precio necesario para sacarnos de la bancarrota espiritual en la que estábamos. Y hoy la bendición de tener la oportunidad de reconciliarnos con Dios Padre, gracias al sacrificio que hizo, es asombrosa, es inigualable. Y Él estuvo dispuesto a amarnos sacrificialmente sin que lo mereciéramos. Y a quienes hemos puesto nuestra fe en Él, nos dice en Juan 15, del 12 al 13, este es mi mandamiento, que se amen los unos a los otros como yo los he amado. ¿Cómo nos ha amado? Sacrificialmente. Nadie tiene amor más grande que el que da la vida por sus amigos. Este es el tipo de amor que nos pide dar. Y a medida que lo vamos practicando, nos va a ir conformando más a su imagen. Vamos a ir reflejando más su imagen porque vamos a ir reflejando más este tipo de amor que Él sabe dar. Vamos a ir siendo cada vez más como Él y va a ser permanente, va a ser eterno. En el libro de Apocalipsis Él dice que esperamos una recompensa segura por estar haciendo esto. Así es que Dios está obrando a través de ti y ten la seguridad que te va a presentar obras que requerirán amor sacrificial para que sea manifiesto este tipo de amor. Si no, el mundo no lo vería. Y Efesios 2:10 dice, somos hechuras de Dios, creados en Cristo Jesús para buenas obras. Muchas van a ser sacrificiales, las cuales Dios dispuso de antemano a fin de que las pongamos en práctica. Y ahí es donde vas a tener la oportunidad de verlas como una carga o como amor sacrificial. Yo te invito a que no digas no puedo o no quiero pensando en que son una carga. Hazlas correctamente, amando sacrificialmente, confiando en que el Señor también obrará y que no será en vano. Y que no nos cansemos. Gálatas 6:9 dice, no nos cansemos de hacer el bien, porque a su debido tiempo cosecharemos si no nos damos por vencidos. Son promesas del Señor. A pesar del riesgo, hay bendición de Dios cuando actuamos conforme a su palabra. Para cerrar la reacción de la gente tras anunciar que redimiría a Noemí y que se casaría con Ruth, fue una respuesta de alegría y de querer bendecirlos. Le pidieron al Señor que hiciera que Ruth fuera como Raquel y como Lea. Ellas fueron las esposas de Jacob, a través de quienes surgieron las 12 tribus de Israel. Entonces ese es el tipo de abundancia y descendencia que le están deseando. Le dicen que vos llega a ser un hombre ilustre ahí en Belén, pues tan ilustre que lo estamos leyendo hoy y sabemos de él gracias a la palabra y fue preservado. Y que también su familia llegara a ser tan prominente como la de Fares, hijo de Tamar y de Judá, que es de donde salió la tribu de la cual ellos habían descendido, de la tribu de Judá. Estos son los buenos deseos que le dan y las bendiciones que le dan. Y al final, cuando leímos, dice que Dios les concedió un hijo para completar esta obra de redención que vos había hecho, ¿sí? Y no, teniendo ahora sí un heredero para preservar el nombre de la familia y para preservar la heredad. Así es que el amor leal de Ruth hacia Dios, hacia Noemí, el carácter de vos haciendo lo correcto
conforme a la palabra, a pesar de los riesgos. Fueron una luz en medio de esta época de oscuridad que vivían. Y Jonathan nos ha venido diciendo que nuestra relación con Dios, dice, sí es personal, pero no es privada. Que estamos llamados a que nuestra relación con Él sea evidente y tenga impacto en el mundo, amando a nuestro prójimo como Él nos ha amado, siendo esta luz que Él nos pide hacer en Mateo 5:16. Hagan brillar su luz delante de todos para que ellos puedan ver las buenas obras de ustedes y alaben a su Padre que está en los cielos. Hagan brillar su luz. Esto fue lo que hicieron Ruth, lo que hizo Boaz y lo que estamos llamados a hacer, dispuestos a asumir el riesgo de amar sacrificialmente como Él nos amó. Entonces, comprometámonos a amar sacrificialmente.